¿Dónde iba? Ya vamos a terminar ese pedazo. Por todo lo anterior, se puede afirmar que no existe un consenso entre los académicos sobre si los bancos han de ser regulados y en su caso sobre cuál ha de ser el nivel de regulación óptimo del sistema. Los diversos instrumentos regulatorios han de ser analizados teniendo en cuenta sus respectivos beneficios y costos relativos. Para concluir este apartado, indicar que los artículos de Tata proporcionan excelentes recopilaciones tanto sobre teorías bancarias como sobre otros temas afines. Heidi, ese último párrafo no me gusta, ¿vale? Bueno, profe, Entonces, no, pero ¿por qué te saliste? es que le había quitado el audio, no tenía audio. Ok. Ya, profe. Ese último párrafo para concluir está bien, pero conclúyeme el marco anterior. ¿Listo? Porque parece que Bueno, hubiera salido como de otra tesis o algo ahí. Entonces, modifícame ese párrafo y coloca ahí en rojo hasta aquí, profe, porque si no voy a atender a Eduardo a las listo. 4 de la mañana. Bueno, profe, es Señora, que habían dicho que usted podría conectar uno entre semana. Yo puedo a las 12 del día, pues que es como mi hora del almuerzo. podríamos mirarlo. No Entonces, hágame un sé, favor, pero escriba es ya. que yo no sé qué días o cómo sería ahí. Usted le escribe a Rafita y me dice, profe, Heidi se quiere conectar al mediodía. Yo le digo sí o no, o le digo el miércoles, o le digo el jueves y miramos cómo trabajamos eso de 12 a Ah, 1. bueno, listo, profe, sí. Listo, pero me escribe, amiga, le Yo a escribe ver. a Rafa para que Rafa me llame. Bueno, listo, profe. Coloca entonces ahí y modifica lo que te dije ahí para atrás y en la siguiente revisamos el marco legal, Me normativo marco. o jurisprudencial. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, Heidi, muy Listo. bien. Busque un pedazo Bueno, de gracias, computador profe. para que me facilite los ojos, que me los va a acabar. Bueno, sí, profe. Bueno, Listo. Bueno, hágale bueno, pues. profe, Cuídese gracias. mucho, que esté bien. Bueno, chao, profe. Ok, chao. Viejo Edward, Hola, profe. prenda su cámara. Ahora sí, casi no acabo con Heidi, hombre. Edward. ¿Qué más, hermano? ¿Bien? Bien, profe. Vamos. ¿Es mucho lo suyo? No. Señor. ¿Es mucho lo suyo? No. No, profe, es terminar de revisar el marco teórico. A ver, miramos. Entonces, este párrafo donde está lo amarillo ya está corregido acá abajo y es lo verde lo que se corrigió. A ver, déjame leer el párrafo anterior a ese, por favor. El anterior a ese. Eso ahí. Aún siendo estos dos puntos anteriores los principios elementales, la fisiocracia basó su ideología en más premisas para conseguir el funcionamiento óptimo de la economía. ¿Tu tema es cuál, flaco? ¿Tu título? ¿Mi título, profe? Sí. ¿Profe, me escucha? Sí, señor. ¿Cuál es el título de tu investigación? Políticas económicas, profe. ¿Cuál? ¿Todas? Política monetaria, Eduard, pilas pues, Sí, no profe, es que políticas no sé económicas. si tengo interferencia todavía. Política Pues también monetaria. política monetaria. Ok, listo. Muéstrame pues dónde vamos. Entonces, vamos todos. Igual usted lo tiene en cada partecita de arriba de su hoja, no debe volverse tanto. Listo. Y vamos acá. Sí, pero devuélvelo el parrafito anterior, listo, déjalo ahí. Aún siendo estos dos puntos anteriores sus principios elementales, la fisiocracia, me imagino que estamos hablando como de Quesney, ¿cierto? De Marx y todos ellos. Sí. Sí, Quesney, François Quesney. La fisiocracia basó su ideología en más premisas para conseguir el funcionamiento óptimo de la economía. Estas ideas en consonancia con los dos principios elementales constituían el sistema perfecto para los fisiócratas. Ahora sí, muéstrame el párrafo de corrección. Ese ya no, ese es. Para los fisiócratas, la propiedad privada era un derecho fundamental, pues aspiraba a la garantía total del derecho a que el hombre pudiese poseer lo obtenido con su propio trabajo
y solamente garantizando la propiedad privada podía existir el progreso económico, pues de esta forma se generaba una relación de garantía entre el trabajo y propiedades privadas. Entre el trabajo y propiedad privada. ¿Listo? Propiedad privada. Listo, profe. O bienes que garantizaba el esfuerzo voluntario de los individuos y los intereses de seguir progresando. Además, en base a la desigualdad y la concentración de riqueza, los fisiócratas consideraban la desigualdad como un factor determinante para el crecimiento. Su punto de vista acerca de la economía proponía que la igualdad absoluta impedía la generación de riqueza. Consideraban, listo, ese consideraban, ¿qué pasó ahí? ¿Se perdió? Yo creo que consideran a la propiedad privada, entonces esos dos párrafos van en uno. ¿Sí lo notas? Sí, profe. Perfecto, entonces quítale el punto seguido, colócale una coma. Pero entonces ahí hay que corregir algo. Consideraban a la propiedad privada, la sigue. Absoluta impedían la generación de riqueza. Entonces quítale la No, coma. profe, Yo creo que ahí dice. después se consideraban adicional ahí. Yo creo Después que ahí en vez de la coma va un qué, que consideraban a la propiedad privada. No sé, ese párrafo está raro. ¿Sí ves? yo acá lo dejo para mirarlo. Excelente, sí, porque ahí faltó algo. ¿Listo? Entonces revisa muy bien eso. La propiedad privada del sistema, coloca todo eso en amarillo y lo revisas. Dicho, ahí lo dejo. ¿Listo? Esta parte acá amarillo tocaba Sí. también corregirla y acá está. Perfecto, pero modifica o revisa el párrafo anterior, ¿listo? A la propiedad privada la sigue el cuestionamiento del sistema mercantilista y la defensa que hace este del comercio exterior como fuente de riqueza. Los fisiócratas consideran el comercio exterior como un trueque, el cual era una fuente de riqueza estéril. Con esto no es que los fisiócratas rechacen el comercio, pues consideraban que toda la actividad económica era relevante. Los fisiócratas sostenían la primicia de que el comercio no era la principal fuente de riqueza y que era más bien un error del principio mercantilista de acumular oro y plata como riqueza. Para los fisiócratas, el comercio debía ser libre y servir como método para obtener recursos que no pudiesen obtenerse en el país, pero no como motor de crecimiento y desarrollo. Además, consideraba el comercio como una amenaza para el bienestar al ser el posible causante de las guerras, al enriquecerse unas de otras. También se encuentra entre los principios, no, mentiras, eso ya se había modificado. ¿Listo? Eso ya lo leí. Sí, y Ok. está la otra corrección, acá está el corregido. Perfecto. Rafa no, sino, Eduard, no olvides revisar ese párrafo por allá, ¿no? Sí, señor, yo lo reviso. Perfecto. Por último, se encuentra lo que los fisiócratas defendían, el impuesto único a gravar con un impuesto directo. Wow. Por último, se encuentra lo que los fisiócratas defendían, el impuesto único al gravar con un impuesto directo al producto neto. Pues para ellos, el hecho de aplicar impuestos a otras actividades económicas que no fuese la producción neta acabaría perjudicando la economía, teoría que también defendía el filósofo John Locke, considerado como padre del liberalismo clásico. Muy bien, ya puedes borrar en toda la parte amarilla. Listo, profe. Y vamos acá. Perfecto. Déjame leer el párrafo anterior un momentico. En otras palabras, el concepto de dialéctica ilustra que la caída del capitalismo y el subsiguiente surgimiento del socialismo y consiguientemente del comunismo son inevitables. La burguesía, tesis, el proletariado, antítesis, chocan para crear el socialismo, síntesis, muy bien, que garantiza el advenimiento del comunismo. Sin embargo, la dialéctica, de ser continuada, también concluye que el comunismo no puede ser la síntesis final, ya que siempre sucederá un nuevo surgimiento. En resumen, los marxistas afirman que el comunismo como supuesto estado dialéctico final proporciona más libertad que otros sistemas económicos y que la redistribución de la riqueza resolverá. Muy bien. Es más, Marx propone el empleo de las instituciones del Estado.
como por ejemplo el uso de los impuestos para financiar la compra y distribución de los medios de producción a los trabajadores, que al paso del tiempo formará un mercado. Esperemos un segundo, Edward. Ok. Ay, cara. Es que llegó el mercado, Edward, entonces no le va a mostrar la carne y las botellas de ron. Marx propone el empleo de las instituciones de Estado, como por ejemplo el uso de los impuestos para financiar la compra y distribución de los medios de producción a los trabajadores, que al paso del tiempo formará un mercado de competencia perfecta. Además, a nivel religioso, el marxismo originario se postula en contra. Según Marx, la religión es el opio del pueblo. En este sentido, afirma Marx, la salvación de la humanidad está en la tierra, no en el cielo. La escuela, usted se va a la carreta, ¿no? La escuela marginalista, encabezada por William Stanley Gibbons, Walras y Marshall, centra sus estudios en el desarrollo de la teoría microeconómica. Esta escuela centra su atención en el análisis del funcionamiento de los mercados y en la teoría de la formación de los precios. La teoría de distribución de la renta es para el marginalismo una prolongación de la teoría de los precios. Con el descubrimiento de la noción del incremento del valor marginal, fue posible hacer un mayor uso de las matemáticas, concretamente el cálculo diferencial, en el análisis de los problemas económicos, que les permitió a los economistas marginalistas elaborar una teoría de la formación de los precios de los bienes de consumo, de los factores de la producción y de las condiciones de satisfacción o bienestar de los consumidores en un orden económico de mercado lógicamente consistente. Como ha señalado Kenneth Boulding, el análisis marginal no es otra cosa que la teoría de la optimización. La metodología de la escuela marginalista era principalmente axiomática deductiva. Se basa en el conjunto finito de axiomas que permiten, por medio de la lógica deductiva, derivar el resto de la estructura lógica. Es, en pocas palabras, una corriente de pensamiento económico cuya característica principal es la utilización del análisis marginal en los problemas económicos. La escuela marginalista basa la noción del valor en elementos psicológicos, deseos, necesidades y no solo en costos de producción. Los autores que impidieron este método de pensamiento económico durante el siglo XIX prosiguieron las investigaciones del filósofo Condillac. En su obra Tratado de las Sensaciones había esbozado su teoría subjetiva del valor. Según Condillac, las operaciones económicas tienen únicamente orígenes en los deseos de los individuos. Gibbons, Walras, Menger fueron los fundadores de las principales escuelas marginalistas. Los tres consideraban, al igual que Condillac, que la intensidad de un deseo disminuye con su satisfacción, y sostenía que para un bien supuestamente divisible, la última parte de dicho bien, el menos deseado, determina el valor del conjunto. Eduardo, usted, vamos a suponer, para que entienda la marginalidad o a los marginalistas, que usted se jugó un partido de fútbol y nunca se hidrató, nunca tomó agua. ¿Listo? ¿Cuál es la sensación de la primera copa de agua? ¿Cuál es la sensación? ¿Refrescante? Totalmente refrescante, porque me iba a morir de sed y lo que sea. Pero usted continúa con sed y se toma la segunda copa de agua. Es refrescante, pero no tanto como la primera. Esa diferencia que hay entre la satisfacción de la primera y la segunda se conoce como marginalidad. Sí, ¿Listo? señor. Para que vaya entendiendo todo el contexto. ¿Listo? Como cuando usted tiene una novia y consigue la otra. Excelente. Muy bien. Por ahí es la cosa, pero ese ejemplo al jurado no. Cuidado pues. No. Muy bien. Walras superó rápidamente las pautas marginalistas y se interesó en los estudios macroeconómicos que ponía de manifiesto la interdependencia de los datos económicos. Mientras que Gibbons intenta aplicar las matemáticas para definir el interés individual, Menger desarrolla en su enseñanza una poderosa corriente de investigación marginalista que dará nacimiento a la Escuela de Viena. Esta intenta reconstruir a partir de la nueva noción de valor todos los mecanismos económicos. También propone una explicación del valor de los bienes de producción, del interés y de la moneda. Quítale etcétera y termina con un punto en moneda.
A pesar de la diversidad de las investigaciones en que se basa, el marginalismo intenta un nuevo tipo de razonamiento. El cálculo marginal, inspirado en el cálculo diferencial, que se sustenta en las variaciones límite. De este modo, el marginalismo no es solo una corriente de pensamiento que corresponde a una etapa de la historia económica, sino que aporta si quieres, colócalo al 100% para que nos quepa más letra. En la parte inferior derecha, ahí está bájalo al 100. ¿Al 100? En el menos, sí. Listo, ahí nos cabe más. De este modo, el marginalismo no es solo una corriente de pensamiento que corresponde a una etapa de la historia económica, sino que aporta a la ciencia económica rigurosos medios instrumentales independientes de las opciones doctrinales. A final del siglo XIX y principios del XX, el marginalismo perdió parte de su reputación al hacer de la economía una ciencia aparentemente neutra. Sus adeptos se adaptaron a las realidades concretas y en particular a las relativas a la combinación de los factores de producción en el proceso sumamente complejo de la revolución industrial. Por otro lado, al reducir sus investigaciones a los deseos del hombre, los marginalistas tendieron a reforzar el individualismo propio de la sociedad liberal. La escuela marginalista, ¿qué pasó aquí? La escuela marginalista, tradición inglesa que pone énfasis en la teoría de la unidad, será el antecedente más directo de la escuela neoclásica, la tradición del equilibrio general, Walras y Pareto, que funda la visión más formalista de la economía ortodoxa. La metodología de la escuela marginalista era básicamente axiomática y deductiva. El objetivo era establecer un sistema lógico, completo, libre de valores y no el de responder a cuestiones políticas. La publicación en el 36 de la teoría general de Keynes supuso la instauración de un nuevo paradigma económico. La reacción de la ortodoxia fue la de tratar de incorporar las soluciones ofrecidas por Keynes en las teorías ya existentes, de modo tal que no entran en conflicto con la corriente principal. Esta es la razón por la que el cuerpo teórico desarrollado durante esta época es conocido como síntesis neoclásica keynesiana. Así, nuevos problemas metodológicos llegaron llegaron al parecer la urgencia de dar razón explicativa a los casos en donde el desequilibrio teórico aparecía. Era preciso desarrollar algún tratamiento explícito del desequilibrio que mostrara un proceso dinámico que encajara en el modelo del equilibrio. Escuela keynesiana, como su propio nombre indica, al igual que la marxista, la keynesiana fue iniciada con el economista británico Keynes. Esta escuela trató de aportar nuevos puntos de vista para la macroeconomía, seleccionando hipótesis de la escuela marginalista. Esta disciplina económica produjo una auténtica revolución keynesiana que apartó los pensamientos económicos clásicos basados en el liberalismo y en el laissez-faire. El keynesianismo prometía una solución para el mayor enemigo del capitalismo, los ciclos económicos. Muy bien. ¿Qué es un ciclo económico, Edward? ¿Profe? ¿Qué son los ciclos económicos? Sí, sí. Entonces fuera de base, todo esto sí es malo, ¿no? Usted siempre siga pensando en novias y verá, compadre. Ciclo económico es cuando tenemos la recesión, cuando llegamos al piso y empezamos a mirar cómo hay un crecimiento, ¿cierto? Y debemos empezar a encontrarlo. Prepárese porque ya dentro de muy pocos días viene nuestra primera sustentación. Entonces hay que retomar eso para prepararlo para el tema de ciclo económico. Perdóneme. ¿La sustentación va a ser en abril? Sí, pero si va a ser en abril, ya estamos en febrero, tenemos que terminar, entre comillas, rápidamente esto para que tengamos tiempo de poderlo preparar, ¿vale? Yo estaba escuchando cuando estaba con el compañero Rafa que nos íbamos a encontrar como en la universidad y eso. Sí, Rafita me dice que es bueno, igual yo me comprometo a eso porque la sustentación va a ser presencial para ustedes. Sí, Entonces, si señor. hay que ir a la universidad o toca entre semana o miramos alguna cosa, nos encontramos en algún, no sé, centro comercial, en algún sitio donde podamos revisarlo, hacemos unas pruebas y miramos qué se puede hacer. ¿Listo? Dale, profe. Muy bien. Keynes creía que la principal causa de la crisis es la baja demanda derivada de las bajas excesivas de los consumidores. Propuso el intervencionismo como mecanismo para estimular la demanda y regular la economía en momentos de depresión. Keynes estudió los problemas agregados de la economía,
como el paro, la inversión, el consumo, la producción y el ahorro de un país. Sus argumentos construyeron la base de la macroeconomía. El keynesianismo se basa en el intervencionismo del Estado, defendiendo la política económica como la mejor herramienta para salir de una crisis económica. Su política económica consiste en aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada y así aumentar la producción, la inversión y el empleo. El objetivo de la ciencia económica es estudiar la asignación de recursos. Hasta entonces, la mayoría de los economistas se había centrado en la escasez de recursos. Keynes, por el contrario, se centró en el exceso de recursos. Años antes, Marx ya había dicho que la crisis es el resultado de la imposibilidad de vender. Muy bien, Keynes se preguntó cómo era posible que habiendo demasiados recursos hubiera crisis. ¿Cuál fue la solución para que no hubiera exceso de recursos? Estimular la demanda para que consuman esos recursos sobrantes. El desempleo es uno de los principales problemas de la crisis. Keynes argumentó que el paro no existe debido a la escasez de recursos, sino por la escasez de demanda que provoca que no se consuma suficiente como para tener que producir una cantidad de bienes que dé trabajo a todos, perdón. Dicho de otra manera, el problema del paro es la falta de demanda y no la falta de los recursos. El desempleo surge además por la rigidez de los salarios a la baja, eso está muy bien. Al bajar los precios aumenta el poder adquisitivo de los trabajadores, pero por otro lado resulta demasiado caro para las empresas que comienzan a despedir provocando paro. Al haber menos empleados en una economía, baja el consumo agregado y por lo tanto bajan de nuevo los precios, dirigiendo la economía a un círculo vicioso, ¿sigue? Del que según el keynesianismo solo se puede salir estimulando la demanda para generar el proceso inverso y aumentar el consumo, los precios y el empleo. En conclusión, el keynesianismo se basa en estimular la demanda para provocar un aumento del consumo y el empleo en momentos de crisis. ¿Y cómo se estimula la demanda? Mediante políticas monetarias y fiscales. Muy bien. Keynes fue partidario de utilizar las políticas fiscales, aunque a finales del siglo XX las deudas de los países occidentales comenzaron a crecer de tal manera que los keynesianistas pasaron a recomendar las políticas monetarias como mecanismo para estimular la demanda. Escuela austríaca, encabezada por el economista von Mises con su tratado Acción Humana, pero fundada por Karl Menger. Es una escuela que se opone a la utilización de métodos de ciencias naturales para el estudio de las acciones humanas. Para ello, la escuela austríaca apuesta por el uso de métodos lógicos deductivos, así como la introspección. Así surge lo que se conoce como individualismo metodológico. Se suele fechar el origen de la escuela austríaca en 1871 con la publicación de Principios de Economía de Menger. Muchas veces se considera la continuación de otras tendencias como la Escuela de Salamanca o de economistas como Say y como Bastiat. Eduard, qué buena redacción, viejo. ¿Cómo ha mejorado con eso? Tiene mucha información, hay que colocar eso en la cabeza, ¿no? Para poderlo sustentar de una muy buena manera. Sí, señor. Ojo con eso, en los años 70 experimentó un surgimiento al concederse el Premio Nobel de Economía a von Hayek. No, a Hayek, von Hayek es otro. La base de la escuela austríaca es el individualismo metodológico, es decir, que todos los fenómenos sociales son explicables por las acciones de los individuos. Siguiendo dicho método, rechazan la matematización de la economía y el empirismo, optando por realizar deducciones a partir de axiomas autoevidentes y hechos irrefutables. Este método de desarrollo por Ludwig von Mises en la acción humana se lo determina para axiología. También realizan la división entre macro y microeconomía, ya que consideran que la segunda debe explicar la primera. Karl Menger, fundador de la escuela, fue uno de los autores que desarrolló la revolución marginalista. Menger explicó el valor de un bien dependía de la utilidad y que le asignará a cada agente. Dicha utilidad es subjetiva y dependerá de la intensidad de las necesidades que desee satisfacer cada individuo, lo que se conoció como teoría del valor subjetivo. Con el desarrollo de la teoría del valor subjetivo se pretende acabar con las distintas teorías de valor objetivo, especialmente con las del valor trabajo, base del sistema marxista y procedente de clásicos como David Ricardo. Muy bien, sigue. Otra aportación de la escuela austriaca, fruto del constante criticismo hacia otras escuelas de pensamiento, es el teorema de la imposibilidad del socialismo, desarrollado principalmente por von Mises y Hayek.
El teorema dice que el socialismo es inviable teóricamente debido a los problemas de información que presenta. Según estos autores, los precios recogen una gran cantidad de información individual, subjetiva y tácita sobre las valoraciones de cada individuo que permite guiar la asignación de los recursos. Al no existir precio de mercado ni beneficios, los planificadores socialistas no podrán obtener una información y no podrán obtener esta información y asignarán recursos de forma inevitablemente ineficiente. Acá estoy viendo que me quedó como redundante otra de las aportaciones, otra aportación. Total. ¿Listo? Pero entonces simplemente es que cambiarle el inicio. Sí, señor. Un nuevo aporte, una nueva estructura, un nuevo desarrollo. Bien. Está bien, viejo. Qué bueno que me ayudan a ver eso. ¿Dónde iba? Acá, profe, en este. Ah, bueno. Es que por eso me quedé pensando ahí. Y asignarán recursos de forma inevitable. Quite inevitablemente y deje solo ineficiente. ¿Listo? Ahora sí te escucho. ¿El otro párrafo arrancó igual? ¿Otra de las aportaciones? Sí, es que arriba inicia como otra aportación y ahí Sí. dice otras aportaciones. Perfecto. Entonces coloca otra aportación ahí en amarillo y le das otra entrada a ese párrafo. ¿Listo? Más importantes de la escuela austriaca en su explicación del ciclo económico. Según la teoría austriaca del ciclo económico, según la teoría austriaca del ciclo económico, los ciclos se inician por una expansión. Entonces coloca ahí, en vez de los ciclos, estos se inician por una expansión artificial del crédito no respaldada por el ahorro previo. Esto es lo que ocurre cuando los bancos centrales bajan los tipos de interés o imprimen moneda. Los tipos de interés bajos hacen que se produzca un exceso de inversión en las actividades que con tipos de interés a niveles normales no hubiese resultado viables. Esto genera un falso auge económico, una burbuja que se pincha cuando se corta el crédito barato. Los recursos, capital y trabajo destinados a la burbuja deben reasignarse a proyectos realmente productivos, pero con los bienes de capital son heterogéneos y no pueden reasignarse de un sector a otro con facilidad. El ajuste generará pérdidas de valor y por lo tanto una depresión. La cara más conocida de la escuela austríaca es Friedrich Hayek. Otros autores claves en su desarrollo son los siguientes: Karl Menger, fundador de la escuela y teórico del marginalismo; von Hayek, la cara más conocida de la escuela austríaca, premio Nobel en el 74; Eugene von Bauer, no lo conocía, teórico sobre el capital y el interés; von Mises, creador de la praxeología y crítico del socialismo; Murray Rothbard, defensor del anarcocapitalismo y fructífero escritor; Jesús Huerta de Soto, teórico del ciclo económico, defensor del patrón oro y máximo representante del anarcocapitalismo en la actualidad. Las conclusiones de la escuela austriaca suelen llevar a defender políticas económicas liberales, no intervencionistas. Concluyen que el mercado produce o distribuye mejor los recursos del Estado. La escuela neoclásica fue una escuela que constituye su hipótesis mediante los aportes a la escuela marginalista y a la escuela clásica. Es una escuela puesta en duda debido a que algunos investigadores aluden a que realmente tan solo es una síntesis de las escuelas pasadas y de la forma que parten varios economistas, entre ellos Marshall. La escuela neoclásica surge en la década de 1870. El término neoclásico es muy criticado por algunos economistas, argumentando que trata de aglutinar el pensamiento económico marginalista que hubo entre los 70 y 1920. Dichas ideas apuntaron a formalizar la economía para asimilarla de una forma más matemática. Muy bien, viejo. Uno de los aspectos fundamentales que diferenció el neoclasicismo es la escuela clásica. De la escuela clásica es la forma en que se explican los precios y el valor relativo de los bienes. De acuerdo con la escuela clásica, el valor de los bienes se explica por los costos. Quítale costes y coloca costos por el lado de la oferta. Para los neoclásicos, en cambio, el valor de los bienes se explica por la utilidad marginal. Esto es el valor que asigna la última unidad consumida por el lado de la demanda. Una de las principales preocupaciones de los neoclásicos fue la asignación y distribución óptima de los recursos de una sociedad.
Además, apoyaron firmemente el libre comercio como motor de desarrollo económico y como una forma de aprovechar las ventajas comparativas de los países. Los neoclásicos centraron su análisis en la elección entre varias alternativas y en los cambios marginales como objeto de cálculo y equilibrio general. Con respecto al comportamiento de las personas y las empresas, la escuela neoclásica se basa en 3 supuestos básicos. Ambos, productor y consumidor, son racionales. Las personas buscan maximizar su utilidad o satisfacción cuando consumen bienes y servicios. Las empresas buscan maximizar sus utilidades cuando venden bienes o servicios. Muy bien. Las personas y empresas actúan de manera independiente basándose en información completa y relevante. Asimismo, existen varias diferencias en su análisis con respecto a los clásicos en lo referente a la teoría del valor, la formación de los precios y la distribución de la renta. A continuación se explica, porque usted está haciendo esa vaina solo, estos aspectos. Teoría del valor. Los economistas clásicos consideran que el valor de los bienes y servicios se determina por el costo, no por el coste. De los factores. Los neoclásicos, en cambio, señalaban que el valor se determinaba por la utilidad de la mercadería, que la mercadería reportaba a los consumidores. La mercancía, profe. Que la mercancía reportaba a los consumidores y su escasez relativa. De esta forma, a una mayor utilidad, los consumidores están dispuestos a pagar más. Por otra parte, mientras más escaso sea un bien, mayor valor tendrá. Formación de precios y distribución de la renta Formación de precios y distribución de la renta. Esa C, ¿por qué está en mayúscula? Van 2 puntos, profe. Entonces yo creo que va solo uno, 2 puntos. Con anterioridad a los economistas clásicos, bueno, déjalo así. Espera, yo miro una cosa, ya entendí qué están haciendo. Con anterioridad a los economistas neoclásicos se solía considerar que los ingresos de los factores de la producción estaban determinados por un proceso histórico. Los neoclásicos renegaron de este análisis y consideraron que la oferta y la demanda de los factores determinaban sus precios. De esta forma, el equilibrio en el mercado de factores determina la renta y su distribución entre los agentes económicos dueños de los factores de producción. Escuela monetarista. El fundador de esta visión, Friedman, desempeñó un papel destacado en las discusiones metodológicas del periodo de posguerra. Uno de sus argumentos iniciales, conocido como el instrumentalismo, postula que el objetivo principal de la teoría es la predicción. El corolario de esto es que el realismo de los argumentos no es un criterio relevante para escoger entre teorías alternativas. Usted se habla carreta, viejo. Los objetivos del monetarismo, eso está muy bien. El objetivo del monetarismo es generar predicciones de la renta nominal a partir de datos de oferta monetaria. Al combinar esta teoría con la teoría de la producción neoclásica, Friedman produjo una teoría de precios, es decir, de la inflación. Muy bien. Por tanto, la idea básica de la economía monetarista consiste en analizar en conjunto la demanda total de dinero y la oferta monetaria. Las autoridades económicas tienen capacidad para poder fijar la oferta de dinero nominal sin tener en cuenta los efectos en los precios, ya que controlan la cantidad que se imprime o acuña, así como la creación de dinero bancario. Pero la gente toma decisiones sobre la cantidad del efectivo real que desea obtener. Veamos cómo se produce entonces el ajuste entre oferta y demanda. Si, por ejemplo, se crea demasiado dinero, la gente intentará eliminar el exceso comprando bienes o activos, ya sean reales o financieros. La teoría de Friedman indica la dirección en la que la corriente principal en economía va a desarrollar un sistema macroeconómico completo que debe basarse en los mismos axiomas que la teoría macroeconómica, marcando así el inicio de la disolución de los límites entre micro y macroeconomía. Perfecto. Desde el principio existió una línea de oposición a Keynes que cuestionó desde los diversos ángulos y con intensidad creciente la validez de la interpretación keynesiana sobre el funcionamiento económico y su corolario, la eficiencia y la necesidad de una política económica orientada al mantenimiento de niveles de empleo aceptables y con capacidad para evitar las fluctuaciones violentas de la actividad económica. Para los monetaristas, oponerse al planteamiento keynesiano era un dictado de su presupuesto ideológico básico. El liberalismo,
que no concibe la intervención estatal más que para garantizar la seguridad interna y externa del Estado, administrar justicia y realizar algunas obras públicas de infraestructura económica esenciales para el desenvolvimiento de la economía. En consecuencia, el mayor peso de la crítica al keynesianismo se enfocó a negar la validez del concepto de no neutralidad de la política y administración de la demanda. Así, los así llamados monetaristas le asignan a la cantidad de dinero el papel fundamental, sosteniendo con acierto que la oferta monetaria es el determinante clave de los movimientos a corto plazo de lo que un país produce y además el nivel de los precios a largo plazo. La base de su racionamiento descansa en una serie de hipótesis a saber. El mercado produce la mejor asignación de recursos, ningún funcionario podrá obtener otro resultado que no sea una distorsión o la ineficiencia. Nada afecta más a la ineficiencia que la inestabilidad de los precios. La economía sería estable de no ser por la intervención de los gobiernos. Muy bien, las reglas monetarias permanentes y estables hacen una economía estable. Son reglas monetarias permanentes y solo reglas monetarias permanentes y estables crean expectativas favorables. Solo reglas monetarias permanentes y estables impiden a los políticos las manipulaciones electorales. Para concluir esta etapa, se puede mencionar que los aspectos externos de los problemas de las políticas monetarias y bancarias cambian de un mes a otro y de un año a otro, pero el marco teórico que permite ocuparse de estos problemas permanece casi inmutable. Así, el valor de estas teorías estriba en capacitar para reconocer el significado de estos problemas desprovistos de los aspectos externos. No es necesario un profundo conocimiento de la teoría económica para captar los efectos del corto plazo en las políticas monetarias. Muy bien, pero la tarea de estas hipótesis es prever los efectos a largo plazo de las políticas y así evitar aquellas políticas pero la tarea de esta hipótesis es prever los efectos a largo plazo de estas políticas y así evitar ¿Que las que, mismas? sí, No, puede ser muy bien, colóquelo, y así evitar que las mismas, no, que no. aquellas políticas que intentando remediar un mal presente siembren la semilla de mayores males en el futuro. No, déjalo así, está bien, está bien. La historia monetaria dice que las mayores fluctuaciones del poder de compra del dinero han sido producidas por las malas políticas en particular. La reducción del poder de compra del dinero ha sido producida por la expansión del crédito bancario mediante la emisión inorgánica. La emisión inorgánica viene La, siempre la, de la mano, perdón, la emisión orgánica, profe. la emisión orgánica viene siempre de la mano de una mayor actividad productiva, es decir, responde a la necesidad del público de usar más dinero, por lo tanto, no genera inflación. Sin embargo, la emisión inorgánica sí tiene como consecuencia un alza de precios. La emisión de dinero inorgánico comenzó tras el abandono del patrón oro a fines de los 70 y así los bancos centrales empezaron a fabricar billetes y monedas sin necesidad de respaldarlos con una parte de sus reservas. En este punto vale mencionar que el dinero inorgánico también es conocido como el dinero fiduciario debido a que su valor se sostiene solo en la confianza de los usuarios. Todos los intentos de reformas económicas realizados partiendo de la expansión del crédito bancario mediante la emisión inorgánica, conducen a un estímulo artificial de la actividad económica y por ende a la crisis y recesión. Así, la expansión del crédito bancario mediante la emisión inorgánica no puede ser un buen sustituto del verdadero capital. La teoría y la política se complementan mutuamente porque la creación de una teoría monetaria aplicable aumenta la productividad de la toma de decisiones sobre política bancaria. Sí. Hasta ahí voy, profe. Ay, qué dónde. Excelente. Eso está excelente, viejo. Pégale las revisiones que habíamos hablado inicialmente, métele esa estructurita ahí y continuemos porque ya casi se nos viene. Yo creo que uno de los primeros que va a sustentar es Esmeralda y usted, que van bien adelantados. ¿Listo? Entonces Ok. pégale la revisada, las características que hicimos ahí antes. ¿Qué preguntas tienes? No, no, profe, ninguna hasta el momento. Bueno, pilas pues porque ya se nos acerca el momento de sustentar, entonces hay que empaparse muy bien de todo ese tema. ¿Listo? Entonces continúe con eso y Rafita les dirá entonces cuándo es la siguiente clase. ¿Vale? Ah, profe, con respecto a lo que decía Heidi, Señor. yo también podría conectarme entre semana como para ir Sí, adelantando, porque ya claro nos que quedan sí.
Claro que tipo sí, 2 de la escríbale tarde a que es Rafa. Día del Médico. Yo no sé si en esos horarios, pero igual miremos, escríbanle a Rafa y ahí me van diciendo, profe, ¿será que se puede hacer tal cosa? Yo miro cómo saco un espacio porque también tengo un poco, ¿no?, de reuniones esta semana en la oficina, entonces miraría cómo le podría sacar un espacio. Tal vez no será tanto tiempo como ahora, pero sí